Buenos días, mis amigos. Continuamos como habíamos acordado. En este momento le estoy presentando ya limpia la pieza para empezar a pegarla. Este es, como le comenté, en algunos casos le llaman la válvula PCV del cárter, de los gases del múltiple de admisión. Otros lo llaman el filtro PCV de los gases. Pero realmente, bueno, ella está pegada a un costado del cárter y lleva esta manguera que va hacia el filtro del aire del motor. Nosotros la desarmamos, como le comenté en el video anterior, la abrí por este extremo con mucho cuidado y ella por dentro está compuesta con unos compartimientos. Estos compartimientos son los que distribuyen los gases del motor. ¿Ves? Si ustedes con mucho cuidado la abren, que no afecten esto que va aquí adentro y que no afecten la parte de los tornillos donde ella va pegada al cárter, que son 3 tornillos que están aquí, son 3 tornillos. Esto se arma como un rompecabezas. Lo importante es al momento de que ustedes la corten con mucho cuidado. En ese cuidado es donde ustedes van a notar que al momento de pegarla se les va a hacer muy fácil. Nosotros más adelante ya la vamos a mostrar pegada. Esta pieza viene con este pico, que es el que lleva la válvula, la manguera de gases que va hacia el motor. Lleva este engranaje, que es el que se encarga de distribuir los gases, y va pegada aquí. Como pueden ver, ella va pegada ahí. Después de esto va el pico. Y luego, como les comenté, va la manguera que va hacia al filtro de aire del motor, y esta segunda manguera es la que va al sistema de aceleración del carro. Entonces, ya como vimos, realmente la pieza está conformada. Y esta empacadura, que no se la comenté, que es la que lleva aquí, y bueno, posteriormente todo lo que ya le había mostrado. Realmente la idea es recuperar esta pieza. Se recupera, se pega por todo el borde con la pega que les comenté, una pega epóxica de marcas reconocidas, y vamos a hacer el trabajo para que ustedes realmente puedan ver cómo recuperar esta pieza. La llaman con filtro, pero realmente no lleva un filtro adentro. Son estas distribuciones, que es la que se encarga de darle el recorrido a los gases del motor. Ya lo ven aquí, se limpió y se procedió a que. Entonces, realmente esta está compuesta de esta manera. Lo importante es que al pegarla, que los tornillos, que son 3, estén pegados fijo, al que no pierdan la guía del cárter. Y de resto, esto es un material muy resistente, nuevamente se recupera. Y bueno, vamos a mostrarle más adelante cómo quedó, cómo se recuperó. Y bueno, cerramos aquí cómo está conformada esa pieza. Con mucho cuidado al momento pueden quitar un poquito más acá al momento de cortarla, para que no afecten por dentro la pieza. Miren cómo quedó. Y bueno, nosotros vamos a agarrar y pegarla y vamos a mostrar el resultado final. Bueno, aquí les dejo con lo que conforma esa pieza.